shetei mitzvot aseh. Concernientes a esto, hay dos mitzvot. Para los que no lo sepan, todo el Mishneh Torah se encuentra en la página de Mejor Meir, que es de donde yo les mando de donde yo les mando el material. Ok, eso es lo importante. Primera, la avod et Hashem bitfilah bechol yom. La primera mitzvah positiva es servir a Dios a través de la oración todos los días. Hay que rezar todos los días. Esa es una mitzvah. Y la segunda mitzvah que vamos a estudiar en esta sección es Levarech Kohanim et Israel bechol yom. Que los sacerdotes, los Kohanim, bendigan a el pueblo de Israel todos los días. Uveiur shetei mitzvot eilu bifrakim eilu. Y la aclaración de estas mitzvot se hará en los siguientes capítulos. Comenzamos con Hilhot Tefilá, primer capítulo, con una introducción histórica a la mitzvah de rezar. Recordemos, el Shema no es una oración. ¿Qué es el Shema? Yo no rezo el Shema, sino que recito, exacto, es una recitación. Yo estoy leyendo apartes de la Torah cuando recito el Shema. La tefila, el Shema se debe decir 2 veces al día, por la mañana y por la noche. El Shema del antes de la cama es un poco distinto. Todas las clases del Shema las pueden bajar de acá, de la siguiente, de Kol Tuv Sefarad. Por algún motivo no he podido cambiar la página de comienzo, pero este es el vínculo adecuado. Ok, nos dice el Rambam. Mitzvat aseh lehitparel bechol yom. Es una mitzvah positiva rezar todos los días. Sheneemar, pues está dicho en Éxodo 23-25, ve'avatem et Hashem Eloheichem. Y servirán a Dios, y servirán a Hashem, vuestro Dios. Mipi hashmual amdu she'avodah zo hi tefilá. Y en nuestra tradición oral sabemos que este versículo se refiere explícitamente a el servicio divino que se hace a través de la oración, a través de la tefilá. Veneemar veleovdo bechol levavchem, pues está dicho en Deuteronomio 11, esto es rezar. Ve'ein minyan hatefilot min haTorah. La cantidad de oraciones que uno hace de acuerdo a la Torah no está definida. Velo meshaneh hatefillah hazot min haTorah. Ok, y no hay una fórmula clara de qué se debe rezar de la Torah. Ve'en la tefillah zeman kavua min haTorah. Y no hay, por lo tanto, un tiempo fijo para la Torah, para la oración de acuerdo a la Torah. Ulfija, por lo tanto, nashim vavadim hayavim bitfilah. Por lo tanto, tanto las mujeres como los siervos están obligados a rezar. Lefi shehi mitzvat aseh shelo hazeman grama. ¿Por qué? Porque es una mitzvah positiva que no tiene tiempo fijo. ¿Ok?
Esto es un principio en el Talmud que dice que las mujeres están exentas de las mitzvot positivas, de la mayoría de las mitzvot positivas que tienen un tiempo determinado, pero una de las excepciones, o sea, aquí lo que nos está diciendo el Rambam es que la oración no tiene un tiempo fijo y por lo tanto, tanto hombres como mujeres están obligados a rezar. Exento no es prohibido. Exento no es prohibido. Yo puedo estar exento de muchas cosas y poder hacerlas. O sea, exento en la halajá no significa prohibido. En mi opinión, si las mujeres se quieren poner talit, tefilín, tienen todo el derecho a hacerlo y no están transgrediendo nada. ¿Ok? Sino que la obligación de esta mitzvah, kahu, es de esta manera, que toda persona debe rezar y pedir misericordia a Dios en cada día, y cantar las alabanzas del Santo bendito sea, y después y luego pide las cosas que necesita con peticiones y con plegarias, y luego le dará alabanzas y gracias a Dios por el bien que con lo que lo ha colmado, cada persona de acuerdo a su capacidad y a su fuerza. ¿Ok? Esta es la mitzvah de rezar de acuerdo a la Torah. Pregunta, Javerim. En la Torah, en la narración de la Torah, ¿la gente reza? No mucho. La Torah no tiene, o sea, en las partes narrativas de la Torah no es que la gente viva rezando. La Torah nunca dice, y Moshe salió de Ardit, ¿cierto? Después de haber, lo que sí hay son muchas oraciones espontáneas. El na refana la, por favor Dios, cúrala, cuando dice Moshe, cuando Miriam tiene tzaraat, todas estas cosas. La tefilá en la Torah es espontánea. Y lo que nos está diciendo aquí el Rambam es que la obligación de oraita, de rezar, es igualmente espontánea mientras se haga todo cada día. Ok, entonces de acuerdo al Rambam, yo tengo una obligación de oraita, de rezar todos los días, de acuerdo a mis necesidades, a mis posibilidades, a mi elocuencia, ¿ok? Im hayar ragil, una persona que tiene facilidad para ello, marbe bitchinau bakasha, se debe extender en peticiones y en plegarias. Veim hayar arel sfataim, si es una persona circuncisa de labios, es decir, es una persona que no es muy buena con las palabras, como Moshe. Medaber que pide jolou bejol etcheirse. Hablará de acuerdo a sus necesidades cuando quiera. La obligación toraítica de rezar no tiene tiempo fijo. Yo puedo rezar por la mañana, por la tarde, por la noche, al mediodía, cuando quiera. Vejen minyan hatefilot, igualmente la cantidad de oraciones que se hacen. Kol echad veechad que fijolto, cada cual de acuerdo a sus posibilidades. Y es shemitpalel pa'am echad bayom, hay aquellos que rezan una vez al día. Veyesh shemitpalel pa'amayim harbe, y hay algunos que rezan muchas veces. Vehakol hayu mitpalelim
Noach HaMikdash. Y la gente solía rezar en las inmediaciones del santuario, del Mishkan, del templo. Bechol Makom Shehiyeh, donde quiera que estuviera, o en dirección al templo. Recordemos que el templo en su etapa primera era móvil. Ok, entonces si el templo estaba en Shiloh, pues yo rezaba en dirección a Shiloh. Si el templo estaba en Shomron, entonces yo rezaba en esa dirección. Vechen hayah hadavar tamid mi Moshe Rabbeinu ad Ezra. Y esta fue la costumbre siempre desde Moshe hasta Ezra. Ok, entonces una pequeña... yo sé que hay algunos Haverim que no son muy duchos en cuestiones de historia. Matan Torah, ¿cierto? Es más o menos año 1300 antes de la era común. Ezra es más o menos año 500 antes de la era común. ¿Y qué pasa en el año 586 antes de la era común? ¿No? Exacto. Nabucodonosor destruye el primer templo, Beit Rishon, y buena parte de la población, al menos los Kohanim, la gente intelectual, los escribas, son llevadas al exilio, es decir, son exiliadas de Eretz Israel y son deportados y llevados a Babilonia, es decir, a Irak. Y ¿cuál es la gran invención de la diáspora, del exilio? ¿Cuál es la gran invención que salva al judaísmo? La sinagoga. Ya no hay Bet HaMikdash, ya no hay sacrificios, ya no hay Beit David, ya no está la dinastía la dinastía davídica en el poder. ¿Qué hacemos? Nos concentramos en el estudio de la Torá y en la oración. La sinagoga es un invento del exilio. Moshe Rabbeinu nunca entró a una sinagoga. El rey David nunca entró a una sinagoga. El profeta Isaías no sabía que era una sinagoga. La sinagoga es un invento del exilio. ¿Ok? En Babel, Sami, pues depende. Hay gente que duró en Babilonia hasta el año 1948. O hasta los 50. O sea, la diáspora babilonia, la diáspora iraquí, la comunidad judía en Irak, tuvo más de 2000 años, desde el año 586 hasta los 50 más o menos. Incluso todavía quedan unos par de judíos en Bagdad. ¿Ok? Algunos volvieron, la gran mayoría se quedó en Irak. No, ok. Entonces, la situación desde Sinaí hasta Ezra era que la gente rezaba cuando se le daba la gana. Rezaba cuando quería y como quería. Mientras rezaran una vez al día, todo estaba bien. O sea, no había una liturgia, no había nada. No entiendo la pregunta, Marco. No, los rabinos aparecen más o menos en el siglo I.
Ahora, hay proto-rabinos, hay gente, hay gente que los rabinos pues son sus herederos espirituales, gente como Shimon HaTzadik, como las personas de la Gran Asamblea que vamos a hablar hoy en día. Pero rabinos como tales aparecen en el siglo I. Los Kohanim no rezaban tampoco, o sea, no. Itbodedut es una cosa que se inventó el rabinajo en el siglo XVIII. Pero tiene razón, Danilo. La forma... Ok, aclaremos unas cosas. Los Kohanim no rezaban. Cuando había templo, la labor de los Kohanim no es rezar. La labor de los Kohanim es hacer sacrificios. Ahora, que los Kohanim, en tanto Yehudim, tenían que rezar, ok, pero yo también tenía que rezar y rezaban los Leviim y rezaba todo el mundo. ¿Cómo rezaban? Como quisieran, espontáneamente. Dios, eres un bacán, todo bien, parcero, pues un poco de lluvia sería bueno, y quiero que mi hija se case, y muy chévere estuvo la salida del sol, hoy te quedó muy bacana. Hasta luego. Y eso era una oración. Y la gente rezaba cuando quería y cómo quería. ¿Ok? No había un corpus, no había un sidur, no había nada. Ahora, recordemos, el Shema no es una oración. La gente decía Shema. Recitaba el Shema. Pero aquí estamos hablando de tefilá, de la amidad. Y no, la amidad no existía. La gente simplemente decía el Shema por la mañana, decía el Shema por la noche, y rezaban cuando querían. Miren lo que tampoco hay, si totalmente abierto, sin estructura. No hay oración colectiva, no hay minyan. ¿Ok? No hay minyan. En esta época histórica todavía no hay minyan, todavía no hay una liturgia, todavía no hay... es completamente libre. ¿Qué pasa? Estamos en la halajá cuarta. Kevan shegalu Israel bimei Nebuchadnezzar harasha. Cuando el pueblo de Israel fue exiliado en los días de Nabucodonosor el malvado, Nit arbu befaraz beyavan besharha umot. Fuimos mezclados geográfica y culturalmente con los persas y los griegos y las demás naciones. Venoldu lahem banim be'artzot hagoyim. Y nacieron hijos judíos en las tierras de las naciones. Ve'otam habanim nitbalbela sefatam. Y estas nuevas generaciones, no hablaban hebreo bien. Vejayetá sefat kol echad ve'echad meurevet milshonot harbe. Y la lengua de cada una de estas comunidades estaba mezclada, confundida con la lengua de otras naciones. Es decir, hablaban Spanglish. Pues Spanglish hebreo. Los que estaban entre los persas hablaban persa. O hablaban hebreo con muchas palabras en persa, y los que estaban en Irak hablaban babilonio, y los que estaban en Grecia, y los que estaban en griego, exacto. וכיוון שהיה מדבר, אינו יכול לדבר כל צורכיו בלשון אחד, אלא בשיבוש. ¿Ok? Y cuando hablaban, solo les salía una mezcla. O sea, no podían hablar en una sola lengua, sino que todo era confundido,
porque está escrito en el libro de Nehemías, Ubneihem hatzim edaber ashdodit ve'inam mekirim ledavar yehudit vejelashon am ve'am, donde dice que y sus hijos, la mitad hablan ashdodit, la mitad hablan filisteo, ¿cierto? La lengua que se habla en Ashdod, y no conocían. Le davar yehudit, no saben distinguir el hebreo, de gelashon am ve'am, y cada uno habla la lengua de cada uno. Ahora respondo las preguntas. No hay raza judía. No ha habido, no habrá, no existe, es un mito. Los judíos no somos una raza. Así de sencillo. Y se los puedo probar. ¡Pero somos hijos de Abraham! Ok, comencemos por ahí. Ok, Abraham es primo de Sara. Ok, son de la misma familia, son hebreos, son descendientes de Heber. Ok, tienen a Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Rebeca también proviene de esa familia, ¿cierto? De la familia de Betuel, que también pues son todos descendientes de Terach, son todos descendientes de Nahor. Ok, segunda generación hay raza hebrea pura. Bueno, y dejemos a Ismael de lado. Ismael, la mamá es egipcia, ok. Tercera generación, ok, Jacob, Esab, ambos son hebreos puros, pues de raza. Los hijos de Jacob, Jacob se casa con Lea y con Rachel. Lea y Rachel provienen de la misma familia, son primas, entonces hasta aquí se puede hablar de una raza hebrea, porque todavía no son judíos puros. Pero ya a partir de esta generación, miren lo que pasa. 4 de las 12 tribus no son hijos de Lea y Rachel. Dan, Asher, Naftali y Gad son hijos de Shfachot, de Bilha y Zilpa, que son muchachas iraquíes, o sea, no son de la familia. Si fueran de la familia no serían siervas. Y eso no significa que la tribu de Gad, o la tribu de Dan, o la tribu de Asher, o la tribu de Naftali sea menos judía. ¿Ok? Segunda generación, sabemos que Shimón se casó con una cananea. ¿Con quién se casaron los hijos de Jacob? No sabemos. En los pocos casos donde sabemos, la mayoría se casó con mujeres no judías, con mujeres no hebreas. ¿Ok? José se casó con una egipcia. Yehudá se casó con una cananea. El concepto de identidad judía en el tiempo bíblico era diferente, era patrilineal. No, el concepto de raza judía, primero que todo, el concepto de raza es un invento del siglo XV. Es un invento colonial que se inventaron los europeos para poder esclavizar a los nativos americanos y a los africanos. Primer punto. Entonces, raza no existía. ¿Alguien se casó con una mujer judía? No sabemos. Pero ¿de dónde iba a haber mujeres? O sea, la única mujer judía de que nosotros conocemos es Dina. Y pues Dina ciertamente... Y Dina no se puede casar con sus hermanos. A partir de los hijos de Jacob ya no se puede hablar de
de una pureza étnica dentro del pueblo judío. Nunca ha existido pureza étnica en el pueblo judío. Es más, los grandes enemigos del pueblo judío son aquellos pueblos que piensan que existen razas puras. Miren a los españoles, a los reyes católicos con su pura sangre. Miren a los nazis. Nosotros somos el pueblo que justamente dice, así no se piensa. Ahora, desafortunadamente, hay una cantidad no despreciable de judíos, desafortunadamente ignorantes, que creen que el judío nace, no se hace. Esta gente es ignorante. Y yo sé que es doloroso estar en el lado angosto de ese argumento. Estas personas que suelen poner estos argumentos, miren que no tienen mucho judaísmo. No es gente observante, no es gente culta, no es gente que estudie. Entonces, ¿qué es lo único que tienen? Sus memorias, ¡ay! El chulen de la bobe, ¿cierto? El chulen de la bobe. Ok. Eso es lo único que tienen. En vez de Javerim, molestarse, no les va a conseguir absolutamente nada. Con esta gente lo mejor es tenerles paciencia, educarlos, porque el peso de la tradición judía, el peso de las escrituras, el peso de la Torá, del Tanaj, del Talmud, del Halajá, está de nuestro lado. ¿Ok? Tampoco alejarse. Somos Amejad, somos un mismo pueblo. Nos caigan bien, nos caigan mal, nos traten bien, nos traten mal. El privilegio moral tiene que venir de nosotros. Trátenlos a ellos como judíos, así ellos no los traten a ustedes como judíos. Porque eso es lo que es ser judío. O sea, el judío se muestra en sus actos. Si ustedes tratan a esta gente con amor, con aceptación, con mente abierta, con corazón abierto, así ellos no lo hagan, ustedes son los que se están comportando como judíos, no ellos. Ellos pueden tener el chulen de la bobe, pero ustedes son los que se están comportando como judíos. Y eso es lo importante. Lo que importa en el judaísmo es la conducta. Pero que por favor no vuelva a salir de sus labios el concepto ridículo de una raza judía. ¿Cierto? Los que se inventaron la raza judía son los más grandes antisemitas de la historia, los españoles, los nazis. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Y eso es a veces difícil porque el cristianismo a veces interpreta el judaísmo como una raza, ¿cierto? Los descendientes de Abraham, todos somos descendientes de Abraham, Javerín. Lo que importa no es ser descendiente genético de Abraham, sino es ser descendiente en la conducta y en el espíritu y en las acciones. Dice el Talmud que sucedió que en un momento no se sabía si alguien era judío o no. Entonces su estatus, su pedigrí estaba en disputa. Y los rabinos lo que dijeron es, vayan y vean cómo se comporta. Si esta gente es misericordiosa, si son
tolerantes, ¿cierto? Erech Hapaim, se aguantan, entonces sí son judíos. El judaísmo se expresa en nuestra conducta, no en nuestros genes. Mucha gente está perdiendo tiempo y plata. El ADN, mi ADN es judío, yo soy Cohen. Eso es irrelevante. Lo relevante es comportarse como judío. ¿Qué documentos históricos señalan una raza judía? Ninguno. Se habla del etne. Esos no son históricos, esos son panfletos. Lutero los veía como una raza, los reyes católicos nos veían como una raza, los nazis nos veían como una raza. Pero yo no me voy a dejar definir, no me voy a dejar definir por mis enemigos. Yo no me voy a dejar definir por mis enemigos. Es más, eso es lo que hacen la mayor victoria de los antisemitas es haber convencido a unos pocos judíos de que el judaísmo es una raza. Eso sí es una victoria. Eso es darle una victoria a Hitler. Cierto decir, los judíos somos una raza. Entonces, que ni se les vuelva a ocurrir mencionar las palabras raza y judía la una al lado de la otra. La única raza, Javerim, es la raza humana. Punto. La única raza que existe es la raza humana. Y el judaísmo es un pueblo. No, el judaísmo es la religión del pueblo judío. ¿Qué tal? Am Israel, el pueblo de Israel. En un pueblo hay blancos, hay negros, hay ricos, hay pobres, hay bastardos, hay hijos de buena familia, hay de todo. Eso es lo que somos un pueblo. Somos el pueblo más viejo del mundo, pues los chinos y nosotros. Toda persona, nazca o no judía, cuando se convierte, viene a formar parte del pueblo de Israel. Eso es lo que dice la Torá, eso es lo que dice el Talmud, eso es lo que dice la Halajá, eso es lo que dice incluso la Kabbalah, que es entre las creaciones culturales judías más racistas que existe. La Kabbalah incluso acepta que los conversos son parte del Knesset Israel, decir que existe, que el judío nace, no se hace, demuestra poca misericordia y demuestra una total ignorancia de todas las fuentes judías y es desafortunadamente una victoria de la forma de pensar de nuestros enemigos. Avanti. ומפני זה, כשהיה אחד מהן מתפלל, cuando uno de estos hebreos exílicos, ¿cierto? Nuestros judíos postexílicos, que hablaba en hebrañol, ¿cierto? Que hablaba en esta mezcla de lenguas exílicas, cuando rezaba, Tikatzer leshonol ishol jepatzav,
no sabía pedir, o sea, la gente no dominaba bien el lenguaje, entonces no sabían cómo pedirle a Dios lo que necesitaban. O leagit shebach hakadosh baruch hu belashon hakodesh, y no podían alabar a Dios de manera correcta en la lengua hebrea. Ad sheyerav imach leshonot acherot. La gente rezaba y se mezclaban las lenguas, la gente rezaba en Spanglish. Bejevan shera'a Ezra u Beit Din okach, y cuando Ezra y su Beit Din vieron esto, Amdu vetiknu lahem shmona esre berachot al seder. Ahí fue cuando ellos escribieron las 18 bendiciones en su orden. ¿Para qué? Para que toda persona pudiera rezar de manera digna, de manera correcta, ¿cierto? Sin olvidarse de nada. Aquí es donde aparece ya la primera formalización de la oración hebrea. Shalosh Rishonot, Shebach Lashem. Las primeras 3 bendiciones son alabanzas a Dios. Shalosh Achronot, Hodaya. Las últimas 3 son bendiciones de agradecimiento. Ve'emtzayot, y las del medio, yesh bahen sheilat kol hadevarim shehen kemo avot lechol chavtzei ish vaish. En las del medio hay peticiones por todas las cosas de las cuales se derivan todas las necesidades de todo ser humano. Es decir, si yo hago estas 18 verajot una después de la otra, acabo pidiendo por todas las cosas que necesito. Y pido por las necesidades públicas, Kulam, todas ellas, que Deishihiyu Aruhot Befi Hakol. El motivo por el cual Ezra se inventa la Amidá, las 18 bendiciones, es para que toda persona pueda orar con elocuencia. Ve'ilamdu otam bimhera ותהיה תפילת אלו העגילים תפילת שלמה כתפילת בעל הלשון זכר. Y se le enseñaron al pueblo de manera, se extendió rápidamente para el pueblo. ¿Para qué? Para que la tefilá de los ilegim, de los tartamudos, de las personas poco elocuentes, sea una tefilá completa, como la tefilá de aquellos que tienen la shon zahá, que tienen una lengua clara, ¿cierto? Los grandes oradores, para que la oración del tipo que recoge la basura, y el agricultor, y la tefilá del gran rabino, y la tefilá del gran filósofo, y del gran científico, y del gran mercader, sea igualmente elocuente, e igualmente hermosa, e igualmente bien ordenada. Umipnei inyan ze, tignu kol haberachot vehatefilot hasedurot befi kol Israel. Y por lo tanto establecieron las berajot y las oraciones y las ordenaron en la boca de todo el pueblo de Israel, que de sheye kol inyan berajá aruch befi ha'ileg, para que cada persona se supiera esto de memoria y pudieran rezar con elocuencia aun si no lo fuera. Y trae un punto muy importante. En esta época no había muchos libros. Los libros eran caros, eran difíciles de hacer. El propósito de esto era, exacto, memorizar. Memorizarse la Amidá en hebreo no es difícil. No es difícil. No había sidurim, la mayoría de la gente era analfabeta. Todos los libros eran hechos a mano, todos los libros eran hechos en pergamino. Y miren hoy en día su Birkat Shlomo tan gordo que es, con sus 7.400 páginas.
En esta época, el rezo era Shema, sus bendiciones, y Tefilá, punto. Eso era todo lo que la gente hacía. ¿Por qué? Porque uno no puede esperar que la gente se conozca las 70.400 páginas del Birkat Shlomo de memoria. ¿Ok? ¿Qué tan antiguo es el Kadish? El Kadish es en arameo, el Kadish es del siglo VI más o menos. Sexto, quinto. Kadish no es muy viejo. Entonces, si me acompañan, esta es la estructura de las 18, que la verdad son 19, ya vamos a ver de dónde viene esto, de las 18 bendiciones de la Amidá diaria. ¿Ok? Entonces, las primeras 3 son bendiciones de alabanza, que es Magen Abraham, Mejayeh Hameitim y Jael Hakadosh. Esas son las primeras 3. En toda amidad que yo haga, sea día de fiesta, sea Shabbat, sea día de semana, sea Purim, sea Yom Kippur, sea de noche, sea de día, sea Minjá, sea Shacharit, sea Arvit, siempre voy a comenzar yo con estas 3 berajot. Las últimas 3 berajot son Hamachazir Shechinato Letzion, Hatov Shimcha Ulchana Eleodot y Hamevarejet Amo Bashalom, Hamevarejet Amo Israel Bashalom. Son berajot de gratitud, de Hodaya. Uno debe abrir con alabanza y terminar con gratitud. Sea Yom Kippur, sea Rosh Hashanah, sea Sukkot, sea de día, sea de noche, sea Shacharit, sea Arbit, siempre la tefilá, la amidá va a acabar con estas 3 bendiciones. En un día de semana normal tenemos 13 bendiciones intermedias, una por el entendimiento, por el arrepentimiento, por el perdón, por la redención, por la curación, por la abundancia, por la reunión de los exiliados, por la justicia contra los herejes, por los justos, por Jerusalén, por el Mesías y por la oración. Ahora, esta parte de petición de Bakashá cambia. Entonces, este es el mejor recurso, el recurso educativo judío del cual yo más orgulloso me siento. Uno que es, en una página le explica a uno toda la estructura de la tefilá judía. El material se los mando, yo se los mando ahorita en un correo. ¿Ok? En todos los días, ya sea día de la semana, sea Shabbat, sea Moed, sea Rosh Chodesh, sea Rosh Hashanah, sea Yom Kippur, comenzamos con Magen Abraham, Mejayeh Hametim, Jael Hakadosh. Esto es como un pan. Siempre terminamos con Hamachazir Shechinato Letzion, Hatov Shimcha Ulchana Eleodot, Hamevarejet Amo Israel Bashalom. Estas son las bendiciones de agradecimiento y siempre van al final en todos los días del año. Lo que cambia es lo que va en la mitad. Es como un sándwich, totalmente. Entonces, el pan nunca cambia, lo que cambia es el contenido del sándwich. Entonces, en un día de semana tenemos estas 13 bendiciones. En Shabbat solo tenemos una bendición larga. En Arvit, en Shacharit, en Musaf, en Minjá de Shabbat, ¿cuántas bendiciones tiene el Shmoneh Esrei de Shabbat? Por lo tanto, no se debería llamar Shmoneh Esrei, 7. En Shabbat, Marco, 7. Amidad, todas estas son amidot, todas estas son amidot. Todas estas son nuestras oraciones obligatorias. En un día de semana, la amidad tiene 19 bendiciones. En Shabbat tiene solo 7,
¿Por qué? Porque en Shabbat nosotros no debemos hacer peticiones. Shabbat es para disfrutarlo, no para pedirle cosas a Dios. Entonces en Shabbat, en vez de todas estas peticiones, hacemos una bendición larga, loando el Shabbat, que acaba con Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. En las fiestas, en Rosh Chodesh, en Rosh Hashanah, en todos los servicios, tenemos de nuevo siete familia Oviedo, ¿qué no entiendes? Tenemos 7 bendiciones. Las 3 primeras, las 3 últimas, y en la mitad tenemos una bendición larga que habla por lo general del día. ¿Cierto? Si es Moed, decimos Mekadesh Israel, Vehazemanim, el que bendice a Israel y a los tiempos. En Rosh Chodesh, Mekadesh Israel, Veroshei Chodashim, el que bendice a Israel, el Musaf de Rosh Chodesh. Y así. Y la única cosa medio extraña es, en el Musaf de Rosh Hashanah, hay 3 bendiciones iniciales, 3 bendiciones finales y 3 bendiciones intermedias. Malhuyot, Zichronot y Shofarot. ¿Ok? Esta es la estructura de la tefilá judía. Funciona como un sándwich. Entonces, en los días de semana, nuestra amidad tiene 19 bendiciones. En Shabbat tiene 7. En las fiestas tiene 7. En Musaf de Rosh Hashanah tiene 9. Y con esto en esta página está toda la estructura litúrgica de la amidad en el judaísmo. Y ves, Ma'ariv es como los Ashkenazim llaman al servicio de Arvit. Moriv, la verdad, pero el servicio en el Talmud se le conoce como Arvit. She'elot, preguntas. Todo esto aparece en el Sidur, Baruch Hashem. Nuestros Sidurim han engordado mucho. Como digo, en el pasado la gente decía Shema, recitaba el Shema y luego rezaban su amidad y listo. Ya vamos a ver, pero todo esto aparece ciertamente en los Sidurim. Todos los Nusajim respetan esta estructura y la gran mayoría de los Nusajim respetan la Hatimá. Es decir, que yo sepa, Sefaradim, Ashkenazim, Yemenitas, Hasídicos, Nusachspar, lituanos, polacos, reformistas. Bueno, el movimiento reformista cambia una verajá. Pero las hatimot, las hatimot, es decir, las últimas palabras de la bendición son idénticas en todas. Las nusajim son tradiciones litúrgicas, como Ashkenaz, Sefarad, Yemen. Eso en hebreo se llama nosaj. Las hatimot suelen ser universales. La Hatimá es Baruch Ata Adonai, tal cosa. Baruch Ata Adonai, Magen Abraham. Baruch Ata Hashem, Mechaya Metim. Baruch Ata Hashem, Ha'el HaKadosh. Baruch Ata Hashem, Jonen Hadad. Baruch Ata Hashem, Harotze B'Tshuvah. Baruch Ata Hanuna Marbeli Zoach. Todo esto es prácticamente idéntico en todas las tradiciones. Hay ciertas cosas que cambian dentro de las otras partes de las bendiciones, entre los sefaradín, los ashkenazim, entre los españoles portugueses y los mizrahim, pero la hatimá por lo general se mantiene lo mismo.
Los caraítas y los samaritanos no sé qué hagan. A mí esas comunidades, la verdad, no me interesan mucho. Sé que los caraítas hoy en día tienen sidurín, pero no sé cómo lo estructuran. Los caraítas son judíos, los samaritanos no son judíos, pero son parte parte de la historia de la religión del pueblo de Israel. No, los caraítas con los caraítas pueden hacer aliyá, los caraítas son una minoría muy pequeña hoy en día. El caraísmo desapareció porque el caraísmo no admite conversos. Dado que en el Tanaj no aparece una ceremonia de conversión explícita, los caraítas durante muchísimo tiempo no hicieron conversiones. Ahorita están comenzando, pero ya es demasiado tarde. O sea, la comunidad caraíta no tiene más de 50,000 personas alrededor del mundo. No, Canaán es la tierra de Israel. Canaán es la tierra de Israel. Los sabios también establecieron las cantidades de veces que uno rezaba al día. Que minyan ha-korbanot, de acuerdo a la cantidad de sacrificios. De cierto modo, la tefilá reemplaza los sacrificios, por lo tanto, por esas razones que nosotros rezamos mañana, tarde y noche, en reemplazo de los sacrificios. Shetei tefilot bechol yom, 2 oraciones cada día, keneged shnei temidin, por el momento el Rambam dice 2, ya vamos a saber de dónde viene la tercera. En equivalencia a los 2 temidin. Tamid es un cordero que se ofrecía todos los días. 2 corderos se ofrecían todos los días en el templo. Era un sacrificio que se hacía todos los días, uno por la mañana, uno por la tarde. Y era un sacrificio para todo el pueblo de Israel. Entonces, las oraciones, de cierto modo, vienen a reemplazar este sacrificio. Vekol yom sheyesh bo korban musaf, todos los días en los que se hacía un sacrificio adicional, ¿cierto? Como en Shabbat, o en Rosh Chodesh, o en las fiestas, tikenu bo tefilá shlishit, keneged korban musaf. Entonces añadieron otra amida para reemplazar el korban musaf. Utfilá shekeneged temid shel boker, la tefilá que se hacía en reemplazo del tamid, del cabrito que se ofrecía en la mañana, y hanikret tefilat hashachar, es la que se conoce como la oración del alba o shacharit. Utfilat shekeneged tamid shel ben ha'arbaim, y la tefilá que viene a reemplazar el tamid de la tarde, y hanikret tefilat mincha, es la que se conoce como mincha. Utfilá shekeneged musafin, y la tefilá que viene a reemplazar a los sacrificios adicionales de los días especiales, y hanikret tefilat musafin, es la que se conoce como la tefilá adicional o el musaf. Ok, en Shabbat nosotros decimos la amidá no 3 veces como en un día normal, sino 4. Y aquí es donde si tienen preguntas, y bueno, y Arbit, aquí el Rambam se la responde.
וכן חיתקינו, שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה. Los sabios también determinaron que una persona debería rezar una oración en la noche. שהרי איברי תמיד של בן 40 מתעכלים והולכים כל הלילה. ¿Por qué? Porque los restos del cabrito de Minjá, del cabrito de la tarde, o sea, estos eran cabritos que eran holocaustos, eran quemados completamente. Nadie comía de ellos, eran completamente calcinados en el altar, y en los restos de este cabrito permanecían en el altar por la noche. Shenemar hi haolah, en Levítico 6:2. Keinian Sheneemar, como está dicho en los Salmos, Erev baboker betzoraim, en la noche, en la mañana y en la tarde, asija vehama veishma koli, ¿cierto? Conversaré contigo y tú me oirás. Ve'en tefilat arvit jová. La tefilá de la noche, arvit, no es obligatoria. Kit filat shaharit minja, como sí lo son la de la mañana y la de la tarde. Ve'afal pijen, pero a pesar de esto, Nahagu kol Israel. Recordemos que para el Rambam, si una costumbre es unánime y es extendida por el pueblo de Israel, tiene muchísima fuerza. Afal pijen, Nahagu kol Israel. Todo el pueblo de Israel tiene la costumbre, mekol mekomos mosboteihem, en todos los sitios donde están asentados, lehit palel arbit, rezar arbit en la noche. De kiblu haleihem kitfilat jová. Y el pueblo mismo recibió esta oración como una oración obligatoria. Es decir, es algo que no comenzó siendo obligatorio, pero que la gente tomó como obligatorio. Familia Oviedo, ojo, no son cuántas oraciones, cuántas amidot tienen que hacer al día. En un día no, en un día de semana, 3. Una por la noche, una por la mañana y una por la tarde. En Shabbat son 4, ¿cierto? Una por la noche, 2 por la mañana y una por la tarde. Arvit, Shaharit, Minja. Recordemos que los días judíos comienzan en la noche. ¿Ok? A las verajot contenidas en la unidad se les llama igual que el resto. Sí, se llaman verajot. Toda fórmula que comience Baruch atah Adonai es una verajá. Baruch atah Hashem, eso es una verajá. Esté en la midá, esté por fuera de la midá, esté en el Birkat Hamazon, sea la verajá que yo digo después de ver un arco iris, después de oír el rayo, después de ver una flor hermosa, todas estas cosas. Todo lo que comience Baruch atah Hashem es una verajá. Preguntas. Ok. Vejen tiknu tefilat achar tefilat amincha samot leshkiat hachama. Los sabios también determinaron una tefilá adicional después de minja, cerca a la puesta del sol, de Yom HaTa'anit Bilvad, en el día del gran ayuno exclusivamente, es decir, en Yom Kippur, Kedei leosif tejiná ubakasha, para añadir plegarias y peticiones, Mipnei HaTa'anit,
por el ayuno. Vezo hatefilá nikret. ¿Cómo se llama esta tefilá? La quinta tefilá, el único Kol Nidre, no. Kol Nidre se hace al comienzo del Yom Kippur. Ne'ilah, exactamente. Bezo tefilá nikret tefilat ne'ilah. Y esta es la tefilá que se llama Ne'ilah, que lomar ninalu sharei hashamayim. Na'al es el verbo que significa cerrar. Porque es la tefilá que se hace cuando se están cerrando las puertas del cielo con el sol, ¿cierto? Y el sol se está ocultando. Porque esta tefilá solo se hace en Yom Kippur cuando se está poniendo el sol. Es la última tefilá que se hace en Yom Kippur, es la última amidá. Entonces, Haverim, en un día normal hacemos 3 amidot con 19 bendiciones. En Shabbat hacemos 4 amidot con 7 bendiciones cada uno. En Yom Kippur hacemos 5 amidot con 7 verajot cada uno. Ya el Ramón ya va a hablar de eso. Nilovan, en las demás fiestas también, son 4 amidot, ¿cierto? Arvit, Shacharit, Musaf, Mincha, con 7 verajot. Familia, ¿ustedes tienen un siddur? Ok. La amidad existe todos los días, no solo en las fiestas. O sea, yo tengo que hacer la amidad 3 veces al día en un día normal. Todos los días del año se hacen amidot. ¿Cuántas amidot hago? ¿Qué bendiciones tiene la amidad? Eso pues sí ya depende de qué día es, ¿cierto? Si es Shabbat, si es fiesta, si estamos en Hanukkah, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los días un yehudí debe hacer al menos 3 amidot. ¿Ok? Nimseu tefilot bechol yom. Y aquí que las amidot todos los días, tefilá y amidá en el Talmud son sinónimos. Shalosh son 3, que en un día normal son 3. Arvit, Shacharit, Mincha. La de la noche, la de la mañana y la de la tarde. Ube Shabbatot umoadim ubroshei hodshechem. Y en los Shabbats y en las fiestas y en los comienzos del mes, en Rosh Chodesh, Arba, se hacen 4 amidot, Shalosh al Kol Yom betefilat Musafim. Las 3 de todos los días y Musaf. Ube Yom Kippurim, y en Yom Kippur, Hamesh, se hacen 5 amidot, Arba Eilu, ¿cierto? Estas 4, es decir, Arvit, Shacharit, Mincha y Musaf, Utfilat Neila. Y Neilá, que es extra. Ok, alahatet. Tefilot eilu, estas tefilot, ein pohatin mehem, aval mosifin aleihem. No restamos la cantidad de amidot que hacemos, pero sí añadimos. Im ratza adam sheitparel kol hayom kulo. Si una persona quiere rezar todo el día, hareshut beyado, tiene el derecho de hacerlo. Vechol otan hatefilot sheyosif, siempre y cuando todas las tefilot que añada, o sea, yo puedo rezar amidad tras amidad tras amidad tras amidad,
mientras la persona sepa que estas almidot que está añadiendo, Kemo Makriv Nedavot, es como alguien que ofrece sacrificios, donaciones al templo, ¿cierto? Sacrificios que no provenían de ningún tipo de obligación, sino que simplemente la persona quería dar un sacrificio, quería ofrecer un corbán, traía su vaca, su cabrito y lo entregaba al templo. ¡Qué chévere! De generoso, el guajiro. Lefichach צריך שיחדש דבר בתפילה בכל ברכה וברכה. En este caso, en estas amidot que se añaden, debe añadir algo en cada tefilá o en cada berajá, mina ensayot, en las del medio. Me'ein ha-berajá, algo que tenga que ver con el tema de la berajá. Ve'imhidesh afilu bibrajá dayo. Si cambia un poquito, si innova en una de las berajot, con esto es suficiente, que de le jodía shehin dava, para hacer claro que esta es una berajá añadida, que esta es una tefilá que le está añadiendo. Lo jova, no una tefilá obligatoria. Veshalosh rishonot, las tres primeras berajot, Veshalosh achronot, y las tres últimas, lo que habíamos llamado el pan de nuestro sándwich, le olam ein mosifin bahen, nunca añadimos cosas a ellas, velo pohatin mehen, y no les restamos cosas, ve ein meshanim bahen davar, y no cambiamos en ellas cosa alguna. Si el Rab descansa, no entiendo. El Rab no requiere más respeto que cualquier otra persona. Kavod Rab es el respeto que un estudiante le merece a la persona que le enseña Torah. Si sabemos que la persona no ha rezado minjá y está dormida, lo correcto es despertarla para que la persona pueda rezar minjá. Sin lugar a dudas. Pero no porque sea el Rab, no, pues que si fuera el panadero, pues ahí sí lo despierto, ¿no? El Rab también tiene que rezar minjá. Ahora, si la gente está rezando minjá a la 1 de la tarde, ahí sí yo creo que pues todo depende si hay minyan más tarde, etcétera, 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 pero en hatzibur mitpalelin tefilat nedavá. Un individuo puede añadir cuantas amidot quiera, ¿cierto? Yo puedo rezo shacharit y me quedo repitiendo la amidad todo el día. Eso lo puedo hacer yo como individuo, pero un público, una congregación no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque los korbanot de Nedavá, los korbanot, las donaciones no eran públicas, sino que eran individuales. Velo yitpalel afilu yachid musav shtayim, echad kovah hayom ve'echad Nedavá, lefi she'ein nidnadbin korban musav. Incluso un individuo no debe rezar musav 2 veces, una obligatoria y una de ñapa, de generosidad. ¿Por qué? Porque el musaf no se recibía en este tipo de korbanot de donaciones. Veyesh min ha-geonim, y hay entre los geonim, es decir, los rabinos de Babilonia, mi shehorah she'asur leipalel tefilat nedavá beshabbatot veyamim tovim. Está prohibido rezar estas amidot extra en Shabbat o en las fiestas. Lefi she'ein mekrivin
Bajen Nedavá, porque en estos días, en Shabbat, en las fiestas, no se hacen sacrificios voluntarios, sino que todos los sacrificios que se ofrecen ese día eran obligatorios. Ela Jovat Hayom Bilvad. Solo las obligaciones del día. Si tú no rezas cualquier, Rubén, si tú pierdes cualquier tefilá por causa de fuerza mayor, ¿cierto? Estás enfermo y duermes toda la noche y te despiertas por la mañana y te das cuenta que no rezaste Arvit, por ejemplo. ¿Hay forma de reponerla? El Rambam va a explicar esto en gran detalle, creo que en unos 2 capítulos. La respuesta rápida es, tú individualmente entonces rezas 2 shaharits. Es decir, rezas la midá 2 veces. No todo lo que aparece en el Birkat Shlomo o todo lo que aparece en Kol Tuv Separat, sino rezas las 19 bendiciones 2 veces. O sea, rezas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 19 y luego comienza otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, para reponer el Arvit que perdiste. Preguntas. Es la costumbre ponerse talit gadol en shaharit, con tefilín. Hay comunidades donde la gente se pone, y ese es el minhag más extendido en todo Israel, de que la gente solo se pone talit y tefilín en shaharit. Ahora, digamos, y esto me solía a mí pasar mucho en la yeshiva, ¿cierto? Que por algún motivo me tocaba salir temprano en el metro o en el tren. Era en el metro porque en el tren me hubiera podido poner talit y tefilín. Y yo rezaba shaharit en la mañana, pero no me ponía talit y tefilín. Y luego volví a la yeshiva y me ponía el talit y tefilín, y me ponía el talit y tefilín para minjá. El Rambam justamente dice que uno, si puede, debe rezar tanto shaharit como minjá con talit y tefilín. ¿Ok? La costumbre se hace más en shaharit, pero si yo por algún motivo no pude rezar shaharit o no tenía disponible talit y tefilín en shaharit y en la tarde consigo talit y tefilín, entonces me puedo poner talit y tefilín en la tarde y rezar minjá con talit y tefilín sin ningún problema. ¿Hay costumbres? No. En general, el único día donde uno usa talit en la noche es Yom Kippur. Permitido está, pero no se acostumbra. Hay comunidades, especialmente comunidades ashkenazim, alemanes, donde la persona que está liderando servicios siempre debe usar un talit, incluso si es de noche. Pero esa es una costumbre alemana. ¿Ok? Con lo del trabajo. El tiempo de minjá comienza donde ustedes están más o menos a la 1 de la tarde. Minjá se demora 5 minutos. ¿Cierto? Si ustedes tienen un trabajo en el que no les dejan ni siquiera pararse a ir al baño 5 minutos o ir a fumarse un cigarrillo o ir a tomarse un tinto, entonces en ese caso yo diría pues que es causa de fuerza mayor.
pero también hay que usar las cosas, tiene que usarse, tiene que uno usar juicio. O sea, si yo tengo 1 hora para almorzar, y me estoy comiendo mi sándwich, y y gaseosita, y para aquí, para allá, y conversar. Ay, no, es que no alcancé a decir minja. Ok, si es después de la 1 de la tarde, desde las 12:40, 5 minutos no me va, acortar mi almuerzo, 5 minutos para poder rezar minja, vale la pena. Ahora, para lo del bus, ya vamos a estudiarlo, está permitido rezar cualquier cosa en un bus. Es más, si yo voy sentado en un bus, no me tengo que parar. Yo puedo rezar la amidá sentado en un bus, en un avión, en un barco, etc. Minjá va desde la 1 hasta que se ponga el sol. Todas estas preguntas ya se las va a resolver el Rambam. De cuándo a cuándo, cómo se hace en un barco, cómo se hace en una carreta. ¿Otras preguntas?